Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Plutarco. Esta vez consejos políticos. Excelente, muchachos. ¿De quién vamos a recibir consejos políticos? Del gran Plutarco. Este pequeño extracto que pertenece a las Moralias, como una guía viva y concreta para quien decide entrar en la vida pública, no por ambición, sino por razón y responsabilidad. Dirigido en apariencia a Menémaco de Sardes, joven aristócrata que busca orientación, el tratado se abre en realidad a todos los que bajo el dominio de Roma desean gobernar con prudencia, virtud y realismo. Lejos de teorías abstractas, Plutarco combina ejemplos históricos, máximas y relatos para trazar el retrato del auténtico hombre de Estado, aquel que entiende los límites de su tiempo, gobierna para el bien común, moraliza la vida pública y hace de la concordia cívica su mayor logro. Vamos entonces sin más dilación con los consejos políticos. Plutarco abre con una comparación literaria tomada de la Ilíada de Homero, aludiendo a aquellos discursos que nadie contradice, pero que tampoco conducen a nada. Esa cita es: ningún aqueo criticará tu discurso, ni lo contradirá, pero no lo has concluido. Esto es de la Ilíada. Con esta imagen denuncia a los filósofos que exhortan sin enseñar, que despabilan las lámparas, pero no les echan aceite. La exhortación política, que es vacía, sin instrucción concreta, produce entusiasmo momentario pero no ilumina el camino de la acción. Frente a ello, entonces, Plutarco se propone dar consejos prácticos apoyados en ejemplos históricos, precisamente porque Menémaco, un tal Menémaco del cual no sabemos, y con él cualquier joven aristócrata, no ha podido formarse observando directamente la praxis de un filósofo estadista, es decir, del ideal platónico del gobernante formado en la virtud. A continuación, Plutarco establece el primer principio normativo de la obra. La política debe fundarse en una vocación racional, no en la vanagloria, el gusto por la disputa ni la falta de ocupaciones privadas. Y para ilustrarlo recurre a una comparación cotidiana y mordaz. Así como quienes no tienen nada útil que hacer en casa, se van a la plaza y ahí pasan el tiempo. Del mismo modo, algunos se lanzan a la política por puro vacío personal. Esta crítica apunta a una degeneración del espacio público convertido en pasatiempo de ociosos, lo que termina desprestigiando la actividad política misma. Quienes entran en política por azar se asemejan a los que suben a un barco solo por disfrutar del balanceo y acaban arrastrados mar adentro, mareados y sin posibilidad de volver. Plutarco nos habla de un poema, de hecho, de atribución que no sabemos muy bien, pero dice lo siguiente: sobre la límpida bonanza, los amores de bello rostro lo llevaron, del naval remo que surca el mar a la divina violencia. O sea, que una atracción superficial conduce, sin transición, a una experiencia violenta y desbordante. Exactamente lo que ocurre cuando se entra en la política sin haber reflexionado sobre sus riesgos. De hecho, esto me recuerda a un comentario que había hecho hasta hace poco un economista muy bueno, que es Oscar Landerreche, y se pronunciaba respecto a personas que entraban al ámbito político sin tener ninguna experiencia, o sea, ser académicos que no tienen experiencia en política, ¿ya? Y que a ellos, de hacer esto el gobernador, el presidente, de poner a personas que no saben de política en cargos políticos, bueno, es como hacerles una pasantía, ¿no? Es como hacerles una práctica. Entonces eso es un poco también lo que está diciendo Plutarco, ¿no? O sea, hay personas que trabajan en el mundo privado y de repente, como ven sus negocios quizás en mal estado o no quieren participar de la vida privada, bueno, se van a la vida pública sin reflexionarlo mucho. Plutarco observa que estos políticos improvisados son los que más desacreditan la vida pública, se entusiasman con la popularidad y luego se enfurecen cuando cae. Buscan infundir temor y acaban atrapados en peligros constantes. En contraste, quien entra en política por decisión razonada, convencido de que es la tarea más noble y adecuada, no se retrae ante las dificultades ni se arrepiente cuando aparecen los costos del poder.
De hecho, el afán de enriquecimiento, que es ejemplificado por los casos como por ejemplo, de hecho el mismo Plutarco lo menciona, Estratocles y Dromóclides, que llamaban irónicamente a la tribuna cosecha de oro, junto con una pasión irreflexiva, como en el caso de Cayo Graco, quien, tras huir de la vida pública, volvió a ella impulsado por la ira y terminó atrapado en un poder del que ya no pudo salir. Bueno, ahí hay un afán solamente de enriquecimiento. En estos casos, la falta de mesura inicial conduce a un desenlace trágico o degradante. Quienes se componen para la contienda política como actores acaban esclavizados por el público o enfrentados a quienes desean agradar. La política entendida como espectáculo lleva inevitablemente al arrepentimiento. Los que se precipitan sin pensar se sienten consternados como quien cae en un pozo. En cambio, quienes descienden lentamente guiados por la preparación y el razonamiento, ejercen la política con moderación y serenidad porque tienen como único fin el bien común. Vamos con el arte de gobernar según el carácter del pueblo y la virtud visible del gobernante. Plutarco aquí va a profundizar en dos ideas. Primero, que el político debe conocer el carácter del pueblo antes de intentar gobernarlo. Y segundo, que la autoridad política se sostiene tanto o más en la vida privada y el carácter moral del gobernante que en sus discursos o decisiones políticas. Plutarco parte de una premisa realista. Una vez que la vocación política ha sido fijada de manera firme y racional, el aspirante debe dedicarse a observar cuidadosamente el carácter de sus conciudadanos, pues ese conocimiento constituye la síntesis de todo lo demás. Pretender reformar de inmediato la naturaleza del pueblo es inseguro, lento y exige una autoridad que aún no se posee. Por eso introduce una metáfora de Plutarco de esta forma. Así como el vino, al principio, se adapta al carácter del bebedor y solo después lo transforma, del mismo modo el político, antes de ejercer una influencia profunda, debe acomodarse a las características existentes del pueblo y comprender qué lo alegra y por qué vías se deja conducir. Nosotros esto lo podemos ver, por ejemplo, en las elecciones municipales, en las elecciones de diputados, de senadores, de hoy en día, donde obviamente va a atraer mucho más una persona, por ejemplo, de un determinado municipio que haya vivido en la comuna, que de hecho es típico eslogan que repiten los políticos: nacido y criado en tal parte, como para llamar a los votantes y para demostrar que él sí conoce las verdaderas necesidades de aquellas personas de esa localidad. Cuando es una persona que no es de esa localidad y se está postulando a la misma, es más difícil que el político pueda acceder ahí, ¿cierto? Pero ocurre, ciertas veces ocurre de todas maneras. Pero Plutarco nos da ejemplos de su época, o más bien de su época más bien anterior. El ateniense aparece como voluble y contradictorio siempre. Es un hombre propenso a la ira, pero capaz de pasar rápidamente a la piedad. Desconfiado al inicio, pero generoso con los humildes. Amantes de la burla, del elogio y del ingenio, capaz de temer a sus gobernantes y luego mostrarse indulgente incluso con sus enemigos. Estas características explican anécdotas que solo pueden entenderse desde ese temperamento colectivo, como la indulgencia ante la petición festiva de Cleón, o el episodio jocoso, dice Plutarco, de la codorniz que escapó del manto de Alcibíades. Este relato era del siguiente tenor, o sea, Alcibíades llevaba una codorniz domesticada escondida bajo su manto mientras se encontraba en público. Hay en algunas versiones en un contexto político o solemne. Pero bueno, en un momento inesperado, el ave escapó repentinamente saliendo del manto y echando a volar o correr ante la multitud. El resultado fue una escena cómica que rompió toda gravedad, porque todos se empezaron a reír, todos empezaron a hacer mofa, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos da este ejemplo Plutarco? Como un retrato moral, o sea, la codorniz simboliza varios rasgos de Alcibíades: su gusto por llamar la atención, su desprecio por las normas de decoro y su capacidad para convertir cualquier situación, incluso las más serias, en un espectáculo personal.
O sea, en vez de ocultar el ridículo, Alcibíades lo exhibe y lo domina. Hay muchos políticos que de repente se sirven de estas cuestiones jocosas de risa, ¿no es cierto? Y extravagantes, qué sé yo, y les sirve también como para tener cercanía con la ciudadanía. Eso con respecto a los atenienses, pero el carácter cartaginés, es decir, el de Cartago, del ciudadano de Cartago, es descrito como áspero y severo, sumiso con los gobernantes, opresivo con los súbditos, cruel en la ira y ajeno al humor. Un mismo comportamiento que en Atenas provoca risas y aplausos habría sido castigado allí con dureza, como muestra el caso de Anón, exiliado por una conducta considerada arrogante. Del mismo modo, Plutarco señala que ciertos gestos de nobleza moral, como el respeto ateniense por la correspondencia privada de algunos reyes como Filipo o Olimpia, no habrían sido igualmente apreciados por otros pueblos. El desconocimiento entonces del carácter colectivo conduce para Plutarco al fracaso colectivo y al fracaso político, porque del mismo modo que en la amistad de los reyes o en el gobierno de una ciudad, el político debe conocer a aquellos que va a gobernar, debe conocer sus necesidades, etcétera. Plutarco advierte, sin embargo, que conocer el carácter del pueblo no significa imitarlo servilmente. Recurre a una imagen. Así como los cortesanos imitan la voz y los gestos del rey para engañarlo, el político no debe copiar el carácter popular, sino comprenderlo para emplear los medios adecuados que permitan gobernar sin degradarse. La imitación entonces conduce a la adulación, el conocimiento en cambio a la autoridad legítima. Pero Plutarco da un paso más allá y señala que una vez obtenida la confianza del pueblo, el gobernante debe producir mejoras con suavidad, pues la transformación del carácter colectivo es ardua. De ahí la exigencia ética central, que el político debe modelar su propio carácter como si viviera permanentemente en un teatro abierto al público. Aunque no logre extirpar todos sus defectos, al menos debe cortar los más visibles, porque la vida privada del gobernante está sometida a un escrutinio constante. De hecho, los ejemplos históricos refuerzan esta idea. Temístocles abandona las borracheras y las francachelas, movido por la emulación del trofeo de Milcíades, que no lo dejaba dormir, como decía Temístocles. Pericles, por su parte, transforma deliberadamente su conducta externa, camina despacio, habla con moderación y limita sus desplazamientos a la tribuna y al consejo, consciente de que la imagen pública educa al pueblo tanto como las leyes. Plutarco nos dice que los políticos no rinden cuentas solo de sus actos públicos. Se examinan sus comidas, sus amores, diversiones y sus hábitos más mínimos. Típico cuando hoy en día los periodistas quieren recabar en un político y digamos, sacan todos esos datos a la luz. Por eso el político tiene que tener mucho cuidado. Así Alcibíades, pese a su genialidad política y militar, arruinó su utilidad para Atenas por su vida disoluta. Simón fue censurado por su afición al vino y Escipión por dormir demasiado al no poderse encontrar faltas mayores. Incluso detalles aparentemente significantes como la forma en que Pompeyo se rascaba la cabeza bastaban para suscitar burla y desconfianza. La razón de esta severidad es profundamente significativa, porque así como una verruga en el rostro resulta más desagradable que una cicatriz en el cuerpo, los pequeños defectos parecen enormes en quienes ejercen el poder, porque el pueblo concibe la política como algo que debe estar libre de toda extravagancia. De ahí el valor ejemplar del gesto de Livio Druso, quien prefirió hacer visible toda su casa para que los ciudadanos observaran su modo de vida ordenado. Las ciudades a veces se sirven de hombres de vida depravada, no porque los admiren, sino por necesidad o falta de alternativas, del mismo modo que un enfermo desea alimentos que luego rechaza con asco. De ahí las sátiras del comediógrafo Platón, donde el pueblo elige a dirigentes corruptos y luego los vomita simbólicamente en una escena, ¿no? Casos como el juramento incrédulo del pueblo romano ante Carbón o la solución espartana de hacer repetir una buena propuesta por un hombre virtuoso muestran hasta qué punto la confianza en el carácter es determinante en la política. Vamos con la virtud con la voz, la elocuencia como un instrumento moral del gobernante.
La virtud es el fundamento de la autoridad, eso ya lo sabemos, ya Plutarco nos lo ha hecho saber increíblemente. Pero la palabra es el instrumento indispensable para conducir una ciudad. No contrapone Plutarco ética y retórica como si una anulara a la otra, más bien la integra. El político persuade por lo que es y por lo que dice, y fracasa cuando pretende gobernar solo con buenas intenciones, sin capacidad efectiva de orientar a la multitud. Plutarco parte aclarando que no debe descuidarse el encanto y eficacia del discurso por confiarlo todo a la virtud, aunque recuerde la crítica platónica a la retórica, que la retórica no sería artífice de la persuasión, pero en realidad contribuye a ella, porque para Platón, recordemos muchachos, que siempre la verdad es lo más importante, por sobre todas las cosas. Si yo busco adornos a la verdad, eso es absolutamente irrelevante para Platón. De hecho, las cosas que imitan la verdad son mentiras para Platón. Por lo tanto, lo único que debería preocuparse un político o cualquier persona es de la verdad de las cosas. Por eso es que Platón también odiaba a los poetas, a los músicos, digamos, a todos los que tratan de retratar la verdad, porque el retrato de la verdad es mentira. El punto es que el político no puede prescindir de la palabra. Eso nos dice Plutarco. Está bien lo de Platón, pero necesitamos persuasión. ¿Ah? Es decir, necesitamos hacer que la gente nos crea. Y las formas en ese sentido son muy importantes. Por eso corrige un verso atribuido a Menandro, que no basta con decir el carácter del orador es lo que persuade, no su palabra. Eso es lo que decía Menandro. Pero Plutarco nos dice que ambas cosas son importantes, o sea, el carácter y la palabra. El carácter genera confianza, claro, genera credibilidad, pero la palabra organiza, mueve, explica, convoca y conduce, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que conduce la confianza a esas decisiones concretas? Propone una analogía a Plutarco. Así como el piloto gobierna la nave usando el timón y el jinete gobierna el caballo usando la brida, del mismo modo la virtud gobierna la ciudad valiéndose de la palabra como herramienta. Como si fuera una caña y una brida, dice Plutarco, tomando al pueblo por donde un animal es más fácil de llevar, según Platón, aludiendo al texto de Critias, ¿no? Entonces la palabra no reemplaza la virtud, está bien, no reemplaza la virtud, pero la virtud sin palabra queda sin manos, queda sin concreción. Si incluso los reyes, descendientes de Zeus, de la épica, con su majestad y poder deseaban hablar con encanto y destacar en la asamblea, donde destacan los hombres, ¿cómo podría un simple particular, sin púrpura, sin guardia, sin aura sagrada, ejercer autoridad sobre el pueblo, careciendo de una elocuencia persuasiva? Plutarco refuerza esa necesidad invocando a Calíope, musa de la belleza de la voz, que asiste a los venerables reyes. Hasta el poder necesita una voz que apacigüe y ordene la fuerza colectiva mediante la persuasión. Luego Plutarco introduce un criterio práctico de liderazgo. El político no puede pilotear con inteligencia, pero mandar con voz ajena. A diferencia del piloto, que puede tener un cómitre, el gobernante debe reunir en sí mismo inteligencia directiva y palabra que ordena. Y aquí Plutarco nos presenta un ejemplo con Ifícrates, que vencido por la elocuencia de sus adversarios, dice algo así como que el actor del otro bando es mejor aunque su obra sea superior. ¿Se dan cuenta? Plutarco entonces denuncia aquí una trampa real. En política los hechos necesitan intérprete, porque si no, la percepción pública los pierde o los distorsiona. Por eso Plutarco se burla de un deseo antirretórico que aparece en la tragedia, que dice, ojalá fuera muda la estirpe de los desgraciados mortales. Otro verso que dice, qué pena que los hechos no puedan hablar a los hombres, para que los oradores hábiles no tuvieran ninguna influencia. Su punto no es negar la frustración de la demagogia, sino remarcar que pretender una política sin palabra es absolutamente ingenuo. La ciudad es un espacio de deliberación, y quien renuncia a hablar se deja gobernar por quien sí habla. Pero con todo, Plutarco admite una excepción. El silencio puede tolerarse en artesanos, en arquitectos, escultores, que niegan bajo juramento ser capaces de hablar. Claro, porque su obra material habla por ellos.
Cuenta incluso el caso del arquitecto competente que sin retórica se limita a decir: atenienses, yo le haré como ha dicho ese. Pero inmediatamente marca la frontera. El político no es un obrero del metal, venerador de Atenea, Érgane, la artesana, junto al yunque con un pesado martillo. No, el político es el intérprete de Atenea Políade, es decir, la protectora de la ciudad, y de Temis, que es la ley, la que disuelve y convoca las asambleas de los hombres. Su herramienta única es la palabra, con la cual ajusta, coordina, suaviza y pule resistencias como si fueran nudos de madera o quiebras de hierro. La metáfora entonces muestra que gobernar no es solo mandar, sino trabajar la fricción social. Y en ese contexto cobra sentido entonces la fase de Pericles, según Tucídides, donde Atenas era en teoría una democracia, pero en realidad un gobierno del primer ciudadano. Eso era. Plutarco la usa para explicar que el predominio de Pericles no se debió solo a la virtud, sino al poder de su palabra, capaz de imponerse incluso cuando sus rivales eran buenos. Nos cuenta la anécdota del rival de Tucídides, que era el hijo de Melesías, que lo resume. Cuando Alquídamo pregunta quién lucha mejor, si él o Pericles, responde que no se sabe porque cada vez que lo derriba, Pericles vence diciendo que no cayó y convence a los espectadores. En política, la victoria es también una victoria interpretativa ante la audiencia. Los hechos pueden decir muchas cosas, muchachos. Nosotros podemos ver muchas cosas en la realidad, pero la labor del político es tratar también de interpretar esa realidad. La comparación con Nicias completa el cuadro. O sea, tenía buena intención y prudencia Nicias, pero sin el mismo poder persuasivo no pudo contener el pueblo. Su elocuencia era como un freno flojo y terminó arrastrado a la expedición siciliana. Por eso Plutarco sale con una imagen contundente. Al lobo no se le domina por las orejas, pero a un pueblo sí hay que conducirlo por las orejas, es decir, por la escucha, mediante el discurso. De inmediato critica la alternativa degradada. Los inexpertos en elocuencia conducen al pueblo por el vientre, es decir, por la comida. O también puede ser por la bolsa, es decir, por el dinero, o por los espectáculos, las danzas pírricas, los gladiadores. Y eso no es gobernar, sino domesticar masas como si fueran animales. La elocuencia del político no debe estar en todo caso recargada, ni tampoco ser teatral, como un panegírico florido, dice Plutarco. Tampoco debe exhibir agudeza excesiva y artificio sofístico. Cita la burla de Pitea sobre Demóstenes, que olía a mecha de cándil y filigrana sofística. La crítica no va en contra de la calidad, sino contra la ostentación técnica. Igual que el músico busca expresividad sin estruendo, el político debe hablar de un modo que no se note la maña, ni se busque el aplauso por estilo, sino por verdad. Por eso define el contenido moral de la buena oratoria. Debe estar llena de carácter sincero, sentimiento verdadero, franqueza, previsión y solícita comprensión. Y sumar a la nobleza una expresión grave y pensamientos convincentes. Máximas, se puede hacer con máximas como lo hizo el mismísimo Plutarco cuando hablaba de las máximas de los espartanos, las máximas de romanos, las máximas de mujeres espartanas, etcétera, con relatos históricos o míticos y metáforas, pero usadas con moderación y oportunidad. Y nos da ejemplos de frases eficaces, de imágenes de naufragio estatal, versos de Arquíloco y metáforas deportivas que se usaban mucho en la antigua Grecia como para comparar siempre la política con las grandes gestas de las Olimpiadas. ¿Ah? Como aquí también se hace, o sea, aquí en Chile, por ejemplo, si usted ve los debates políticos, muchos políticos usan, términos futbolísticos para explicar las políticas públicas, para explicar sus acciones propias, etcétera. Añade Plutarco que el estilo elevado puede convenir a la deliberación política, citando como modelos las Filípicas y los discursos de Tucídides, para rematar con una advertencia final. Los períodos artificiosos y largos, con ejércitos ya en armas, son ridículos. Y ahí vale el dicho: nadie dice esas tonterías cerca del hierro.
Es decir, como también tratando de decir que para todas esas frases, máximas, aforismos, todo lo que se quiera decir, todo tiene su momento. ¿Mm? La mordacidad medida y la rapidez de réplica en la oratoria política. Pasamos entonces desde el qué y el cómo a un terreno delicado en la política: la broma, el sarcasmo y la respuesta rápida. Estos recursos pueden ser parte legítima de la oratoria política, por supuesto que sí, pero solo cuando cumplen una función cívica, una reprensión útil o una crítica correctiva, y cuando aparecen en el contexto adecuado, réplica o defensa. Pero se vuelven vicio cuando se usan como espectáculo, humillación o payasada directamente. Plutarco distingue primero dos usos de la mordacidad. Uno es defensivo, cuando el político responde a un ataque. El sarcasmo puede resultar excusable y quizás hasta gracioso, porque nace de la coyuntura y no de la voluntad de lucirse. Por eso elogia respuestas de Demóstenes, ante quien lo acusaba de ladrón y se burlaba de quien escribiera de noche. Y ahí él contestaba: sé que te fastidio cuando tengo el cándil encendido. Y cuando Démades gritaba el proverbio injurioso: Demóstenes quiere corregirme, la cerda Atenea, Demóstenes le devuelve un golpe verbal, una mezcla de ironía y contraacusación, y le dice: precisamente esa Atenea fue cogida en flagrante delito de adulterio el año pasado. En ambos casos, la broma no es un chiste gratuito, es un modo de neutralizar la agresión y recuperar el control de la escena sin caer en una injuria vulgar. Hace mucho tiempo también, eh, en un debate político, se hablaba sobre poner las bibliotecas a los grandes del pensamiento en cada biblioteca, o poner libros buenos, se decía, poner libros buenos. De eso lo decía un político, y otro le contestaba: bueno, ¿y quién decide qué libros son buenos y quién no? ¿Quién va a ser el gran hermano que va a decidir cuál libro va en una biblioteca y cuál no? Plutarco condena el sarcasmo premeditado e iniciador, porque ahí la mordacidad deja de ser herramienta de corrección y se convierte en hacer el ridículo, con el añadido de una fama peligrosa, de la malignidad, perdón. Por eso menciona a Cicerón, Catón el Viejo y Eucíteo, que era discípulo de Aristóteles, como ejemplos de figura cuyo impulso a tomar la iniciativa en el sarcasmo terminó asociándose con ese tipo de reputación. No niega el talento que hayan tenido estos oradores, sino que advierte el costo político. Quien ataca con burla desde el inicio suele ser leído como soberbio o malicioso, y eso siempre erosiona la confianza. Cuando alguien en un debate se pone de esa forma, se pone irónico, se pone descarnado, etcétera, se erosiona la confianza. O sea, la otra persona con la que está discutiendo ya no va a poder hablar en serio. Ya no va a poder hablar en serio y ya no se va a poder formar un debate. Yo no sé por qué a veces se insiste mucho hoy en día en que los debates tengan que ser así, tengan que ser una cuestión absolutamente agresiva. Si yo voy a un debate y alguien se pone agresivo y se pone insolente y se pone a decir cosas que no son, y parece ser que no hay ningún moderador ahí, alguien que diga: oiga, esto está mal, yo me voy de ahí, pues. Me voy de ahí. ¿Cómo voy a estar ahí? El debate, la discusión, y esto es algo que las personas no sé por qué lo malentienden. Discutir no tiene una connotación negativa. Ojo con eso. Discutir no tiene para nada una connotación negativa. Discutir es presentar dos puntos de vista. Dos puntos de vista. ¿Mm? Ahora, claro, hay días que uno tiene que debatir, qué sé yo, lo pilló ahí, digamos, una mala circunstancia y bueno, se enoja, se pone irascible, qué sé yo, pero cuando son debates donde estamos en un campo seguro, yo creo que esos son los mejores debates. Lamentablemente se ha puesto el morbo como una cuestión que da gusto. ¿Ah? Da gusto que a alguien lo eliminen. Nadie quiere reflexionar. El otro quiere ver que el otro, o sea, un participante quiere ver que el otro esté absolutamente aplastado, y eso yo creo que no conduce a nada.
Plutarco de inmediato introduce el principio de medida y oportunidad. Hay que evitar el exceso, evitar herir a los oyentes inoportunamente y evitar sobre todo aquello que envilezca o deshonre al propio orador. Por eso critica a Demócrates, que al subir a la asamblea suelta que la ciudad, como él, tiene poca fuerza y mucho flato. Y luego trasqueronea remata con una falsa modestia hiriente y dice: me gustaría que la ciudad no se hallara en tan mal situación como para que tengan que escuchar incluso mis consejos. Plutarco interpreta estos golpes como síntomas de carácter, pero lo segundo es mezquindad, lo primero es locura, y ninguno sirve para la dignidad del político. Otra de las cuestiones importantes, ¿no es cierto?, que Plutarco nos está diciendo hace tantos años atrás, ¿ah? Esto de pensar que si yo actúo a la ofensiva, no a la defensiva, a la ofensiva, se supone que yo tengo carácter y que eso me da carácter. O sea, hablar a la ofensiva es una especie de carácter. Eso es algo totalmente equivocado. A continuación, Plutarco presenta a Foción como modelo de palabra comprimida, donde el máximo sentido cabe en la mínima extensión. Polieucto considera a Demóstenes el mejor orador, pero a Foción el más elocuente, porque en Foción el peso del sentido está concentrado. Y Demóstenes, que despreciaba a muchos, al ver levantarse a Foción, dice: aquí se levanta el hacha de mis discursos. Claro, el hacha sugiere que Foción, con pocas palabras, corta la construcción retórica del otro. Una intervención breve, sobria y de autoridad puede derribar un edificio verbal entero. Plutarco quiere que el político aprenda a manejar. Es decir, está la cuestión del discurso meditado y el discurso ágil para la improvisación. Primero recomienda una oratoria meditada y no huera, y cita el escrúpulo de Pericles, que antes de hablar en la asamblea hacía votos para que no se le ocurriera ni una sola palabra ajena al tema. La asamblea no es un escenario para exhibirse, sino un lugar donde cada palabra debe servir al asunto. Pero Plutarco añade que también conviene una oratoria ejercitada para las réplicas, porque en política lo imprevisto domina. Por eso recuerda que Demóstenes, según cuentan, era inferior a muchos al improvisar, vacilaba en el momento más inoportuno. Y contrapone a Alcibíades, quien por planificar demasiado, incluso la forma exacta de decir, a veces se quedaba cortando buscando palabras en pleno discurso. O sea, el exceso de cálculo puede paralizar tanto como la falta de preparación. La virtud política entonces aquí es una especie de doble entrenamiento, algo de rigor temático, claro, y capacidad de giro rápido. Plutarco lo ejemplifica con el triunfo de la réplica oportuna con León de Bizancio. En una Atenas dividida se ríen de él por su baja estatura, digamos, es motivo de burla. Y él convierte la burla en la enseñanza sobre la discordia. Y dice el mismo León: ¿y qué harían si vieran a mi mujer que apenas me llega a la rodilla? Pero aunque somos tan bajos, la ciudad de Bizancio no lo es bastante grande para nosotros cuando nos ensarzamos en una disputa. Reencuadra entonces León el conflicto y cura la risa en dirección política, haciendo que la ciudad se gane y cambie. Está también la réplica de Piteas contra los honores a Alejandro, que cuando lo atacan por joven responde: sí, pero Alejandro es más joven que yo, y ustedes pretenden decretar que es Dios. O sea, desplaza el foco desde la edad del orador al absurdo del decreto y lo hace con una frase corta, memorable y políticamente afilada, que todos vamos a recordar. Vamos ahora con la palabra firme y los caminos del ascenso político. La política es un terreno de lucha abierta donde la palabra, el carácter y el momento elegido determinan tanto el éxito como la ruina. Plutarco comienza con que la oratoria política no se ejerce en un espacio sereno, sino en uno no simple. Es decir, cuando decimos no simple quiere decir compuesto, expuesto a todo tipo de contiendas. Por eso, además de reflexión y medida, exige entrenamiento físico de la voz y del aliento, para no verse superado por cualquier rapaz rugidor con un torrente de voz.
En la asamblea muchas veces vence quien resiste más. El que grita más fuerte se impone por presencia, no necesariamente incluso por la razón. De ahí que la elocuencia política no puede ser solo intelectual, sino también corporal. Introduce Plutarco el ejemplo de Catón, que hablaba durante todo el día, aún sabiendo que no convencería ni al pueblo ni al Senado, porque estos ya estaban corrompidos por favores o intrigas. Pero esa persistencia que tuvo, lejos de ser inútil, tenía un efecto estratégico, hacerles perder la ocasión de actuar. De ahí que finalmente Plutarco nos dé dos vías para la preparación política. La primera vía es rápida, brillante y peligrosa. Consiste en lanzarse de inmediato a una acción audaz y espectacular, como quien se adentra en alta mar desde un promontorio. Esta opción se apoya en un verso de Píndaro que dice: al comenzar una obra, un rostro debemos ponerle que brille a lo lejos. Y esta es una vía que seduce, porque el pueblo, cansado de los políticos habituales, acoge con entusiasmo al recién llegado, como los espectadores a un competidor nuevo. Además, las carreras fulgurantes desactivan la envidia, pues como decía Aristón, ni el fuego ni la fama producen humo o envidia, se alumbran de inmediato. En cambio, quienes progresan lentamente quedan expuestos a ataques constantes y muchas veces se marchitan antes de florecer. Tantos candidatos hay, por ejemplo, presidenciales que se postulan una y otra vez y con el tiempo se van desgastando. ¿Ah? Algunos aprenden a hacerlo bien, pero muchos se van desgastando. Y de estos personajes nuevos tenemos ejemplos, por supuesto, si Plutarco lo que más tiene ejemplo de hombres de la antigua Grecia y la antigua Roma. Plutarco menciona primero a Arato, cuya vida política se inaugura con un acto que es decisivo, el derrocamiento del tirano Nicocles. Aquí el inicio no es retórico ni legalista, sino liberador. O sea, Arato aparece desde el comienzo como alguien que se legitima por la acción contraria a la tiranía. Luego aparece Alcibíades asociado a la coalición de Mantinea. Y claro, en este caso Plutarco señala la irrupción temprana de Alcibíades como figura de peso diplomático y militar capaz de alterar equilibrios geopolíticos en Grecia. No se trata aún de excesos posteriores, sino del brillo inicial que lo coloca desde joven en el centro de la escena helénica. Y el tercer ejemplo es Pompeyo, cuya audacia juvenil se expresa en exigir un triunfo antes incluso de entrar al Senado, rompiendo todas las convenciones republicanas. La frase dirigida a Sila, que era: son más los que se inclinan ante el sol que en su nacimiento que en su ocaso, es clave porque Plutarco destaca así la fuerza política de la juventud victoriosa que atrae adhesión incluso antes de la autoridad formal. El poder entonces sugiere que se reconoce antes de ser otorgado. Es una de las cosas que más llama la atención, ¿cierto? A veces aparecen nuevos personajes de la política y muchos lo ven como un enviado del cielo, como alguien que va a resolver todos nuestros problemas. Y bueno, puede ser que en ciertos modos sea así y a veces absolutamente no. Plutarco nos da un último ejemplo con Escipión Emiliano, elevado a cónsul no por edad ni carrera tradicional, sino por la admiración unánime hacia sus hazañas juveniles. La reacción de Catón el Viejo introduce ese cierre porque es el único con entendimiento, los demás son sombras oscilantes. Sin embargo, Plutarco introduce un giro también porque en su presente histórico las ciudades ya no ofrecen guerras, derrocamientos de tiranos ni grandes alianzas. Bajo la dominación romana, los comienzos espectaculares deben buscarse en otros ámbitos: procesos públicos, embajadas ante el emperador, la restauración de buenas costumbres abandonadas o la corrección de prácticas vergonzosas. También puede dar un inicio glorioso la defensa leal de un débil frente a uno poderoso, o la libertad de palabra contra un dirigente injusto. Aquí aparece una advertencia de Plutarco: no toda confrontación produce buena fama. Atacar por envidia a un hombre virtuoso y preeminente, como hicieron Simias con Pericles, Alcmeón con Temístocles, Clodio con Pompeyo o Menicles con Epaminondas, no aporta prestigio alguno. El pueblo, tras su arrebato, suele arrepentirse y descargar su culpa aplastando al instigador. En cambio, derribar a un demagogo vil y opresor como Cleón o Cleofonte en Atenas hace que la entrada en política sea tan brillante como la del coro en una obra de teatro. Plutarco reconoce que algunos como Efialtes o Formión alcanzaron poder y fama
recortando instituciones oligárquicas, pero señala que el enorme peligro de esta vía, para quien recién comienza, es absolutamente, puede ser muy perjudicial. Por eso propone como modelo superior ¿a quién? A Solón, que en una ciudad dividida en facciones se mantuvo imparcial, trabajó por la concordia y precisamente por ello fue elegido legislador. La concordia, no la demolición violenta del adversario, es presentada entonces como el camino más seguro hacia una autoridad legítima y duradera. Vamos entonces a aprender a gobernar a la sombra de los grandes. Hay una de las vías más seguras y moralmente más sólidas para iniciarse en la vida política. Crecer junto a un hombre ilustre, aprender bajo su autoridad y consolidarse sin ingratitud ni ambición prematura. No se trata de servilismo, sino de formación política por convivencia, que es una idea profundamente aristocrática, pero también, por otro lado, pedagógica. Plutarco enumera una serie de figuras ejemplares: Arístides, Foción, Pámenes, Lúculo, Catón, Agesilao, que eligieron este camino. La imagen es la siguiente, la que hace Plutarco. La hiedra que no se eleva sola, sino enroscándose en un árbol vigoroso, es la hiedra que se necesita. Así los jóvenes, aún desconocidos, se unieron a hombres célebres y, elevándose gracias a su poder y creciendo con él, lograron afirmarse en la vida pública. La metáfora no sugiere un parasitismo, sino crecimiento compartido. La hiedra no derriba al árbol y el árbol no impide que la hiedra ascienda. Plutarco concreta el modelo con pares históricos bien definidos: Clístenes con Arístides, Cabrias con Foción, Sila con Lúculo, Máximo con Catón, Epaminondas con Pámenes, Lisandro con Agesilao. En todos estos casos, el ascenso del joven no se entiende sin la guía del mayor. La política entonces aparece aquí como una escuela de virtudes prácticas y no como un salto individualista. Esto lo vemos incluso hasta el día de hoy. Hay muchos grandes políticos que se elevan, ascienden en el mundo de la política porque siguieron a sus maestros, ¿no? Sus maestros los apadrinaron y ahí los fueron formando cada vez más. En su país debe haber un montón de ejemplos, aquí en Chile también. Por ejemplo, podríamos hablar aquí de Jaime Guzmán Errázuriz, que siempre estuvo bajo el ala protectora de Jorge Alessandri Rodríguez, bajo su mentoría, si ustedes quieren. O con otro ejemplo puede ser Óscar Landerreche, bajo la mentoría también quizás de Ricardo Lagos. Estos son ejemplos chilenos, pero en política de su país, si usted me está escuchando, probablemente también puede extraer algunos ejemplos. Plutarco introduce, sin embargo, una advertencia decisiva mediante el caso de Agesilao. Cuando la ambición temprana y la envidia se apoderan del discípulo, éste puede terminar ultrajando y descartando a su mentor. Este comportamiento es condenado implícitamente. En contraste, los otros ejemplos muestran una actitud noble. Los discípulos respetan a sus benefactores hasta el final y, lejos de oscurecerlos, contribuyen a engrandecerlos. La comparación astronómica es elocuente, porque como los cuerpos celestes frente al Sol aumentan la luz que los ilumina y se suman a su resplandor, y no compiten con él, se suman, no compiten, sino que se suman con él. Nos da un ejemplo de Cipión Emiliano y Cayo Lelio, porque aunque los detractores afirmaban que Cipión era solo el actor y Lelio el verdadero autor de sus hazañas, Lelio no se dejó llevar por la vanidad ni por la intriga y mantuvo siempre su adhesión a la gloria de Cipión. La grandeza política entonces aquí se define por la lealtad, no por la apropiación de un mérito ajeno. Un caso paralelo también es el de Afranio, amigo de Pompeyo. De origen humilde y con expectativas legítimas de llegar al consulado, renuncia voluntariamente cuando Pompeyo apoya a otros candidatos. Su razonamiento es revelador. Alcanzar el cargo sin el beneplácito de Pompeyo le habría producido más aflicción que gloria. Gracias a esa moderación, obtiene el consulado al año siguiente y conserva la amistad. Plutarco señala en ese sentido que el beneficio político de este camino, en efecto, es quien asciende de la mano de otros, gana apoyos amplios y en caso de fracaso suscita menos odio. De ahí la cita estratégica del consejo de Filipo Alejandro: mientras gobierne otro, conviene ganarse amigos con un trato afable y cordial. Antes de reinar hay que aprender a convivir bajo autoridad.
No basta elegir a un mentor poderoso, debe ser poderoso pero por su virtud. Plutarco nos hace una metáfora vegetal. No todos los árboles aceptan a la vid, algunos la ahogan. Del mismo modo, los políticos movidos solos por el deseo de honores, cargos, reprimen a los jóvenes por envidia, temiendo que les arrebaten la gloria que los alimenta. Y aquí la mentoría se pervierte en dominación estéril. Pero hay también un ejemplo absolutamente negativo, que es el de Mario y Sila. Mario, tras beneficiarse de los éxitos de Sila en Libia y la Galia, lo aparta por celos, utilizando como pretexto el famoso anillo con la imagen de la captura de Yugurta. La falta de moderación de Sila es real, pero la reacción de Mario es presentada como miope y destructiva. Sila se pasa al bando de Cátulo y Metelo y acaba derrotando a Mario, llevando a Roma al borde del desastre en la guerra civil. Vamos ahora con la amistad, la ley y el bien común. Cómo gobernar sin corromperse. Plutarco ahora entra en dos zonas donde la política suele romperse moralmente. Los amigos, ¿por qué? Porque los amigos se da el favoritismo, la corrupción, las lealtades privadas, pero también los enemigos, el odio, la rivalidad destructiva. Y su objetivo es mostrar cómo un hombre de Estado puede moverse en ambos terrenos sin traicionar el bien común, ni convertir la ciudad en redes de favores, ni convertir la deliberación pública en guerra civil permanente. En primer lugar, ni sin amigos como Cleón, ni para los amigos como Temístocles. O sea, rechaza los dos extremos Plutarco, obviamente. El primero es el de Cleón, que al decidir entrar en política rompe con sus amigos, alegando que la amistad debilita la rectitud pública. Pero Plutarco lo critica porque el problema real no es la amistad, sino los vicios del propio Cleón, que eran la avidez de riqueza, el gusto por la disputa, por la envidia, la maldad. La ciudad, dice Plutarco, no necesita hombres sin amigos, sino hombres consensatos y beneficiosos. El sin amigos de Cleón termina rodeándose de aduladores, que es la imagen crítica tomada de Aristófanes, ¿no es cierto? Y también es una obra también de Plutarco, ¿no es cierto?, la de los aduladores. Y se somete al vulgo y comprándolo con retribuciones, ¿no es cierto?, se va hundiendo poco más el político. El segundo extremo, entonces, como habíamos señalado, es el de Temístocles, que declara que no quiere ocupar un cargo si sus amigos no obtienen más beneficios que los no amigos. Pero Plutarco lo reprueba porque subordina lo público a lo privado. O sea, ahora bien, Temístocles sí tiene una brújula moral cuando rechaza un favor injusto pedido por Simónides. Cuando dice, ni un poeta es bueno si canta quebrantando la melodía, ni tampoco un gobernante es justo si otorga favores quebrantando la ley. Esa frase fija el estándar, o sea, amistad sí, pero nunca contra la ley. El segundo punto es que los amigos son instrumentos vivos. Si están torcidos, tu gobierno queda torcido. Es lamentable que un piloto, dice Plutarco, o un arquitecto, elijan buenos auxiliares, pero que el político al que Píndaro llama artista del buen gobierno y la justicia, no escoja desde el inicio amigos que compartan su pasión por el bien. Si se rodea de gente interesada que lo arrastra, su obra cívica quedará como la construcción hecha con escuadras y plomadas defectuosas. Saldrá torcida. Por eso los amigos no son simples acompañantes, son instrumentos vivos y pensantes del político, y su deber es no dejarse arrastrar por ellos cuando se desvían. Los ejemplos sirven para mostrar el daño reputacional y político. Por ejemplo, Solón se ve desacreditado cuando antes de la seisacteia, que es la descarga de deudas, sus amigos se anticipan, piden préstamos, compran tierras y luego la ley los beneficia. Y la ciudad los acusa de cómplice. Agesilao cae en favoritismo que se confunden con abuso. Salva a Fébidas, toma de la Cadmea sin orden, y logra la absolución de Esfodrias, que fue en la incursión contra el Ática, siendo Atenas aliada. Y por ruegos personales, porque incluso se cita su nota paradójica, o sea, si Nicias no es culpable, déjalo libre, pero si es culpable, déjalo libre por mí. De todas maneras, déjalo libre. Plutarco remarca entonces el costo histórico. Esos episodios
alimentan el camino hacia Leuctra, que fue una batalla, y el quiebre de la hegemonía espartana. De hecho, Esparta no se pudo casi que mejorar después de la batalla de Leuctra. Frente a eso, Plutarco eleva dos modelos de severidad justa. Foción, que ante su yerno Caricles, procesado por el asunto de Árpalo, no lo acompaña al tribunal, y dice: yo te hice mi yerno para todo lo que fuera justo. Timoleón, que al no lograr que su hermano renuncie a la tiranía, colabora con quienes lo matan. La regla que formula Plutarco entonces es nítida: no se debe ser amigo hasta el límite del altar, como decía Pericles, solo para evitar perjuicio, sino hasta los límites de la ley, la justicia y el bien común. Vamos con el tercer punto: favores legítimos, favores ilegítimos. ¿Cómo decir que sí y cómo decir que no? Plutarco no propone un ascetismo anti-amistad, como lo habíamos visto en Foción. Reconoce que la razón de Estado no obliga a dureza por nimiedades y que hay favores irreprochables. Apoyar a un amigo capaz para un cargo, encomendar una misión honorífica o una embajada amistosa, incluso sea una autoridad romana, o sumar al amigo a una empresa difícil una vez que el político ha asumido la carga principal. Además recomienda que una técnica política fina, que es atribuir a los amigos parte del mérito en favores honorables y animar a los beneficiados a agradecerle. De hecho, como dice Platón, la arrogancia convive con la soledad. La política, entonces, muchachos, necesita redes. Necesita redes, nadie dice que no, pero redes limpias. Cuando el favor es vil o impropio, debe rechazarse con afabilidad, justificando que no cuadra con la virtud ni con la reputación del solicitante. El ejemplo perfecto para esto es Epaminondas con Pelópidas. Se niega a liberar a un tabernero por petición del general, pero luego lo libera a petición de la amante y remata: recibir tales favores, Pelópidas, es propio de queriditas, no de generales. Una frase dura, pero el punto de Plutarco es moral. El favor degradante rebaja al solicitante y al otorgante también. En contraste, critica a Catón el joven por negar un ruego de Cátulo con rudeza hiriente. La negativa era correcta, pero la aspereza era evitable. Se podría haber evitado esa aspereza. La justicia, dice Plutarco, no exige humillar. Vamos con el cuarto punto, que es la ayuda material sin corrupción. Plutarco incluso admite formas no innobles de ayudar económicamente a amigos, siempre que no sea saqueo de lo público ni compra de decisiones. Cita el gesto de Temístocles tras la batalla que ve un cadáver con oro, pasa de largo y le dice al amigo: coge eso, que tú no eres Temístocles. En el mismo sentido, nos sugiere vías típicas de la vía cívica: asignar a un amigo una defensa remunerada de una causa justa, presentarlo a un rico que necesite protección, ayudarle con contratos o arrendamientos, y da el ejemplo punzante de Epaminondas, pidiendo a un rico un talento para un amigo pobre, justificándolo con una acusación moral al rico: su riqueza procede de defraudar al Estado. Vamos con el punto quinto, que es la enemistad política. Plutarco parte de un proverbio atribuido a Simónides: a todas las calabazas les crece copete. Claro, o sea, aquí se expresa la idea de que inevitablemente la política produce enemigos. La clave está en cómo manejar esa enemistad. Plutarco elogia a Temístocles y Arístides por saber deponer su rivalidad en la frontera cuando salían por la ciudad y retomarla al volver, o sea, una enemistad controlada y funcional. Pero el ejemplo más alto es el de Cretinas de Magnesia y Hermias, que ante el peligro de Mitrídates, Cretinas propone una salida extrema para evitar que su rivalidad arruine la ciudad: que gobierne uno y el otro se exile. Hermias reconoce su mayor experiencia y se marcha con familia, y Cretinas lo asiste materialmente y salva la ciudad con su mando militar. Plutarco remata con un verso trágico: amo a mis amigos, pero a mi patria más todavía. Si puedes anteponer patria a hijos, con más razón debes anteponer patria a tu odio personal.
Luego nos habla de Foción y Catón, que no admitían odio en los enfrentamientos políticos. Eran duros en el debate para proteger el interés común, pero en lo privado trataban con humildad a sus adversarios. El estadista no debe llamar enemigo a ningún ciudadano, salvo casos patológicos, abscesos de la ciudad, como Aristón, Navis o Catilina, a los que generan disonancias. El político siempre debe entonarlos como músico que tensa y afloja cuerdas. Y hasta en la reprensión recomienda la forma homérica. Amigo, creía que superabas a los otros en entendimiento. Y tú sabes también dejar una propuesta mejor que esa. O sea, hay que elogiar lo mejor del adversario para volver creíble la corrección y disuadir de la maldad exaltando la virtud. Una cuestión tremendamente escasa en la política de hoy, el reconocimiento al adversario. ¿A dónde? ¿A dónde se ve? No, por sobre todo no. Por sobre todo tengo que destruir al adversario y no me importa ninguna forma de la cual pueda servirme, ¿no? Ahora Plutarco nos quiere hablar sobre reprender sin insultar. Reprender sin insultar. Plutarco nos habla de una regla de oro para el hombre de Estado. Tratar con justicia incluso al adversario y corregir sin degradar. Y lo hace en tres movimientos. En primer lugar, defender al rival cuando la causa es justa. Segundo lugar, preferir la censura con elogio antes que la injuria. Tercer lugar, si hay que responder a un insulto, hacerlo con réplica breve, ingeniosa y sin cólera, de modo que la ofensa rebote hacia el agresor. Vamos con la primera. Justicia hacia el adversario, testificar, socorrer y no creer calumnias ajenas a la política. Plutarco sostiene que el estadista debe testificar a favor de sus adversarios cuando corresponda y ayudarlos frente a los delatores si la acusación no tiene que ver con su línea política. La frase atribuida a Nerón sobre Tracea, que es ojalá Tracea fuera tan amigo mío como es excelente juez. Esa frase funciona como ejemplo de que incluso alguien que odia a otro puede reconocer la excelencia pública. La ciudad gana cuando la justicia está por encima de las facciones. En segundo lugar, reprender comparando. Por ejemplo, él no habría hecho eso. Luego, Plutarco propone entonces una técnica pedagógica, porque para corregir a quienes tienden a fallar por naturaleza, sirve mencionar a un adversario de mejor carácter y decir lo que acabamos de señalar. Él no habría hablado ni actuado así. Esto reprende al culpable y de paso dignifica al que elogia. También sugiere otra forma de amonestación, recordar a alguien la grandeza de sus padres. Por eso cita a Homero, que decía en la Ilíada, qué poco se asemeja a su padre, el hijo de Tideo. Esa comparación no es simple humillación, sino que apunta a provocar vergüenza moral y volver a un estándar superior en la conversación. El ejemplo romano de Apio contra Escipión Emiliano refuerza también el método. Le recuerda a Paulo Emilio, que era su padre, y lo acusa de apoyarse en un recaudador para despertarlo públicamente. En tercer lugar, la censura que cura. Claro, porque Plutarco define el ideal. La censura debe ir combinada con elogio, expresada con franqueza y sin insolencia, de modo que sea terapéutica, que genere un arrepentimiento y no una ira. Aquí trae una respuesta modélica, pues en boca del Néstor de Sófocles, donde se dice, no te hago reproches, pues hablas mal pero actúas bien. O sea, aquí, ¿se fijan? Separamos la palabra y la acción. No niega el defecto, pero salva lo valioso. En la misma línea, el caso de Catón es especialmente político, aunque se puso a Pompeyo por sus maniobras con César. Cuando estalla la guerra civil, Catón aconseja dar el mando supremo a Pompeyo, porque los mismos hombres causan los grandes daños y los remedian. El punto no es perdonar, sino priorizar la salvación pública por sobre la rivalidad. Pero hay un cuarto punto también, porque el insulto arruina la política. Claro, Plutarco contrasta este estilo con la invectiva feroz de oradores como Demóstenes y Esquines, y Pérides contra Démades también, y pregunta retóricamente si Solón, Pericles, Licurgo o Pítaco habrían hablado así. La respuesta es que no. Ese elenco representa una tradición de oratoria política sin injurias, o sea, la de Solón, la de Pericles, la de Licurgo, la de Pitarco,
Es una oratoria política excelente, sin injurias. Y aun cuando Demóstenes insultara en contextos judiciales, Plutarco señala que las filípicas están limpias de sarcasmo y burla, porque en deliberación pública el insulto no solo daña al adversario, sino que enreda la deliberación, genera tumulto y confusión institucional. Vamos con el quinto punto, la técnica de la respuesta. Plutarco elogia a Foción por una maniobra elegante. Ante un insultador se retira, deja que se agote y luego vuelve al punto diciendo: ya hablaron de caballería y hoplitas, me falta tratar tropas ligeras y peltastas, que era una manera de negarle al insulto el control del debate y reencauzar la asamblea. Pero como no siempre es fácil callar, Plutarco admite la réplica con condiciones estrictas. Debe ser concisa, sin cólera, con una suavidad incisiva y humor. Y explica por qué funcionan las respuestas con retrueque. La injuria vuelve al agresor como un proyectil que rebota y parece que eso ocurre por la fuerza e inteligencia del injuriado. Y ahí distingue en realidad varios ejemplos. Epaminondas frente a Calístrato. Si Atenas reprocha a Tebas y Argos los crímenes de Edipo y Orestes, Epaminondas contesta: nosotros expulsamos a esos y ustedes los acogieron. Es un retruque que invierte la carga moral, no discute el mito, discute la conducta política frente al culpable. Antálcidas, al ateniense del Céfiso: ustedes nos echaron muchas veces, nosotros nunca los echamos del Eurotas. Foción a Démades: a mí me matarán solo si enloquecen, a ti si están en su sano juicio. Craso a Domicio: ¿lloraste por una morena? ¿Y tú enterraste 3 mujeres sin lágrimas? Esas son algunas de las frases, algunos de los ejemplos que Plutarco nos quiere mostrar. También aborda uno de los problemas más finos y difíciles de la vida política: cómo servir al Estado sin envilecer el cargo ni envilecerse a uno mismo, y cómo equilibrar la entrega total al bien común con la prudencia en el ejercicio del poder. Plutarco comienza defendiendo una tesis exigente y a primera vista paradójica, porque ninguna tarea pública es indigna si se realiza por la patria y no por interés propio. Por eso elogia a Epaminondas, quien, designado telearco con intención de humillarlo, transforma un cargo menor, casi residual, en una función honorabilísima. Al afirmar que no solo el cargo da a conocer al hombre, sino también el hombre al cargo, que es un dicho atribuido a Biante, Plutarco formula una máxima central. Dice que la dignidad no está en la función, sino en la virtud del que se ejerce. De ahí que él mismo confiese sin rubor que inspecciona obras menores o tareas ingratas porque no las hace para sí, sino para la patria, invirtiendo el criterio habitual de lo noble y lo mezquino. Sin embargo, Plutarco no absolutiza esta postura. Reconoce también que hay grandeza en la actitud de Pericles, quien reservaba su intervención para los asuntos más graves, del mismo modo que las naves sagradas de Atenas o el rey del universo, según Eurípides, se ocupan solo de lo esencial y dejan lo menor a otros. Aquí hay una tensión, porque el buen gobernante debe estar dispuesto a todo, pero no a hacerlo todo. La virtud política no es activismo ciego, sino que un discernimiento. Esta idea se refuerza también en la crítica a la ambición omnipresente encarnada en Teágenes y en aquellos políticos que desean participar en todo, vencer en todo y figurar en todo. Su afán de protagonismo acaba produciendo hastío. El pueblo, primero fascinado, termina burlándose de quien lo invade todo. El verso cómico sobre Metíoco, presente en todas partes, responsable de todo y al final destinado a lamentarlo, ilustra cómo el exceso de presencia destruye la autoridad. De ahí la regla que Plutarco formula con elegancia: el político debe acercarse al pueblo cuando es amado y dejarlo cuando cuando se retira. El ejemplo de Escipión el africano también, que se ausentaba deliberadamente para aliviar la envidia y el cansancio que producía su grandeza, y ahí se muestra que la moderación en la visibilidad es también una forma de prudencia política. En contraste, Timesias de Clasómenas, por ocuparse de todo personalmente sin delegar, genera un rencor tan profundo que incluso los niños presentan
un deseo de verlo desaparecer, ¿no es cierto? El exceso de celo entonces puede ser dañino tanto como la negligencia. Miren, Plutarco es bastante equilibrado en estas cosas y nos dice que no se debe descuidar ningún asunto público, pero tampoco monopolizarlo todo. El gobernante no es un ancla sagrada reservada solo para catástrofes, sino un piloto que sabe cuándo actuar directamente y cuándo gobernar a través de los otros. Mandar no es hacerlo todo, sino saber repartir funciones. Pericles, de hecho, el modelo del gobierno colaborativo más ejemplificador. Claro, porque apoyándose en hombres distintos para tareas distintas, logra así reducir la envidia y mejorar la eficacia del Estado. Frente a esto, frente digamos a quien quiere hacerlo todo, Plutarco condena al político que por ambición asume funciones para las que no está capacitado. Cleón como general, Filopemén como almirante o Aníbal como orador político ilustran el mismo error, confundir el deseo de poder con la aptitud real. Ahí está el verso de Eurípides: pretendes hacer obras que no eran de madera, como diciendo, no todo hombre sirve para todo, y el fracaso en funciones impropias no tiene excusa moral, así que es peligroso. Por lo tanto, la grandeza política no está entonces en acumular cargos, sino en reconocer los propios límites. Por ejemplo, Eubulo es elogiado por ceñirse a las finanzas y servir así eficazmente a la ciudad, mientras que Ifícrates es ridiculizado por intentar brillar en la retórica cuando su verdadera excelencia estaba en el arte militar. ¿Cuántos políticos de nuestra contingencia nacional han caído en esto, han querido hacerlo todo, y en los programas también de debate se las dan de todólogos? Importante y actual lo que nos dice Plutarco. Vamos con la prudencia, la concordia y el realismo. Este puede ser uno de los puntos más delicados que aborde Plutarco en la praxis política, porque en contexto de desconfianza, dominación externa y memoria histórica idealizada, uno se pregunta cómo actuar con unidad sin caer en la sospecha de conspiración, cómo ejercer el poder sin ambición desmedida y cómo invocar el pasado sin convertirlo en una trampa. El pueblo tiende al recelo hacia los políticos, especialmente cuando estos aparecen actuar de forma demasiado coordinada. De ahí que las asociaciones, amistades y acuerdos sean fácilmente sospechados como frutos de conjuras ocultas. Frente a este clima propone una distinción esencial. En lo fundamental, las decisiones verdaderamente importantes y saludables para la ciudad, no debe haber enemistad entre los dirigentes, pero al mismo tiempo no debe dar la impresión de haber pacto previo. Por eso recomiendo una estrategia prudente, que algunos amigos discrepen moderadamente y luego se dejen convencer, de modo que el pueblo perciba deliberación genuina y no imposición concertada. La unanimidad fingida provoca rechazo. La concordia visible, nacida del debate, genera adhesión. De hecho, esto no lo va a ejemplificar Plutarco con el dirigente popular de Quíos, que era Demo, quien tras vencer políticamente se negó a expulsar a todos sus adversarios para evitar que, eliminados los enemigos, comenzaran las luchas entre amigos. Plutarco califica esta actitud de tontería en su formulación literal, pero rescata implícitamente el trasfondo. La política necesita contrapesos y tensiones controladas, no unanimidades artificiales ni purgas totales que degeneran en conflictos internos que pueden ser incluso más corrosivos. El político, por naturaleza, gobierna siempre como la reina entre las abejas, pero no debe obsesionarse con las magistraturas ni rechazarlas cuando el pueblo se las ofrece legítimamente. Ambicionar cargos con exceso es indigno, rehuirlos por soberbia igualmente erróneo. Incluso los cargos menores deben aceptarse y ejercerse con esmero, porque así se ennoblecen las funciones humildes y se atenúa la envidia que suscitan las más altas. Plutarco propone una ética de la proporcionalidad, rebajar el boato de los grandes cargos y elevar la dignidad de los pequeños, evitando tanto el desprecio como la rivalidad. Sin embargo, esta exhortación se ve inmediatamente matizada por una advertencia decisiva. El gobernante debe recordar siempre que gobierna y es gobierno al mismo tiempo. En las ciudades griegas bajo Roma,
No se está en campos de batalla ni en la antigua Sardes de los reyes lidios. Se gobierna bajo la mirada y la autoridad de procónsules y procuradores. De ahí la imagen potente. No hay que ufanarse de la corona cuando el calzado romano está por encima de la cabeza. La política exige aquí modestia, lucidez, autocontrol. Olvidar estos límites conduce no a la gloria, sino al castigo, al exilio o a la ejecución, como muestran los ejemplos de insurrecciones fracasadas y gobernantes que se salieron del papel. El político entonces debe comportarse como un buen actor, aportar carácter y dignidad, pero sin ignorar al apuntalador ni alterar el ritmo impuesto por el director. Salirse del papel no provoca simples silbidos, sino consecuencias trágicas. Con ello, Plutarco quiere decir que el error político en estos contextos de poder asimétrico no es ridículo, es fatal. Plutarco ridiculiza a quienes exhortan a imitar sin más las hazañas de los antepasados, como por ejemplo Maratón, Platea, el Eurimedonte, como si las circunstancias no hubieran cambiado. Compararlos con niños que juegan a ponerse los zapatos y coronas de sus padres es una imagen que nos muestra Plutarco. O sea, lo que en los niños provoca risa, en los gobernantes provoca desastre. La imitación entonces acrítica del pasado excita a las masas, las infla de un orgullo inútil y las empuja a acciones imprudentes. Frente a esta nostalgia belicista, Plutarco propone otro tipo de memoria histórica, la de los actos de concordia, moderación y humanidad. Recuerda el decreto de amnistía tras los 30 tiranos, el castigo por explotar artísticamente una desgracia común, los gestos de reconciliación entre las ciudades griegas y los actos de respeto incluso en contextos de crisis. Esos ejemplos, afirma, si pueden formar el carácter de los contemporáneos, excelente. Las gestas militares, en cambio, deben quedarse en las escuelas de los sofistas, como material retórico y no como programa político. Vamos ahora con cómo servirse del poder superior sin degradar la dignidad de la patria ni anular su autogobierno. Por una parte, dice Plutarco, el hombre de Estado debe procurar que su ciudad sea irreprochable ante los dominadores y mantener siempre algún amigo influyente en las esferas, porque la amistad con los poderosos, especialmente entre los romanos, puede traducirse en beneficios reales para la comunidad. Hay ejemplos de Polibio y Panecio, que favorecidos por la amistad de Escipión, muestran que esa carencia no es servil si se orienta al bien común. Del mismo modo, la anécdota de César entrando en Alejandría del brazo de Ario Dídimo ilustra hasta qué punto la intercesión personal de un amigo puede salvar una ciudad entera. Plutarco contrapone esto a la mezquindad de quienes envejecen ante puertas ajenas, persiguiendo cargos lucrativos, descuidando los asuntos de su propia patria. La verdadera grandeza entonces está en soportar la vigilia y la cercanía al poder por la ciudad, no por provecho privado. Pero este realismo político tiene un límite claro. Aunque la patria deba mostrarse dócil y prudente frente a los dominadores, no debe ser humillada ni vaciada de autoridad desde dentro. Plutarco condena con dureza a quienes remiten absolutamente todo, a los asuntos mayores y menores, a la instancia imperial, pues con ello no solo rebajan a su ciudad, sino que obligan a los dominadores a ejercer una tiranía más intensa de la que desean. Quien no come ni se lava sin permiso del médico, aun estando sano, no disfruta realmente de la salud. Del mismo modo, una ciudad que no decide por sí misma, entonces deja de gobernarse a sí misma. O sea, esa es la analogía que nos da Plutarco en esa situación. Y hay una patología entonces. El auténtico hombre de Estado ejerce una medicina política interna, apacigua a los ciudadanos sencillos con un trato equitativo y a los poderosos con concesiones mutuas, resolviendo los conflictos dentro de las instituciones de la ciudad. Prefiere verse derrotado por sus conciudadanos antes que vencer mediante el ultraje de la patria. Como el buen médico no expone innecesariamente las enfermedades al exterior, sino que intenta curarlas desde dentro del propio cuerpo político, reduciendo al mínimo la necesidad de remedios externos. Junto a la prudencia, Plutarco exige un alto ánimo, un valor firme, que no provoque tempestades, pero tampoco se esconda cuando estallan las cosas.
En las crisis extremas, el hombre de Estado debe sacar de sí mismo, como un ancla sagrada, la libertad de palabra y la disposición al riesgo. No duerme encogido por el miedo, ni se salva acusando a otros, sino que se ofrece como embajador, como escudo humano si es necesario. Incluso cuando no ha sido responsable de la falta colectiva, debe estar dispuesto a afrontar el peligro por su pueblo. Hay ejemplos históricos. En ocasiones la entereza de un solo hombre ha disipado la ira que amenazaba a toda una ciudad, desarmando el castigo con la fuerza de la justicia y la admiración. En cuanto a las magistraturas, todas las magistraturas son sagradas, y por ello incluso quien la ejerce debe honrarla. Y lo que más honra a un cargo no son los signos externos, las coronas, las clámides con orla púrpura, no, sino la concordia y la amistad entre los colegas. Cuando los magistrados convierten el ejercicio conjunto del poder en causa de rivalidad, inevitablemente caen en uno de tres vicios. Luchan como iguales enfrentados en facciones, terminan teniendo envidia a un superior o desprecian al que juzgan inferior. Pero frente a esto, Plutarco propone una regla de oro: respetar al superior, enaltecer al inferior y honrar al igual, tratándolo todo con afecto. La amistad entre colegas no nace de la intimidad privada ni del banquete, sino del voto común del pueblo, y ese afecto público es casi una herencia recibida de la patria. Aunque no fueran amigos personales, nos estamos refiriendo a Escipión y Mumio, se esperaba de ellos deferencia mutua por razón del cargo. El reproche que recibió Escipión, no por invitar a su colega a un banquete ceremonial, muestra cuán exigente es la opinión pública respecto de los gestos simbólicos entre magistrados. Si una omisión mínima genera fama de soberbia, con mayor razón resulta intolerable rebajar a un colega, disputarle honores o apropiarse de todas las funciones con engreimiento. Plutarco apunta a lo siguiente: la autoridad institucional se erosiona cuando los magistrados se desacreditan entre sí. Hay un recuerdo autobiográfico de Plutarco. Aun habiendo actuado solo como embajador, su padre le aconseja usar siempre el nosotros en el informe oficial. No se trata de falsear los hechos, sino de compartir el mérito para evitar la envidia y fortalecer la imagen de cooperación. De ahí que los grandes hombres atribuían sus éxitos a la divinidad, a la fortuna o al pueblo, antes que a sí mismos. Timoleón consagra sus victorias a Automatia. Pitón declara que la divinidad actuó a través de su mano. Teopompo afirma que Esparta se preserva no por sus reyes, sino porque el pueblo sabe obedecer. El denominador común entonces es claro: la grandeza política rehúye la apropiación personal del éxito. A partir de aquí entonces Plutarco amplía el foco hacia la educación cívica. Contra la idea de que la política forma solo gobernantes, sostiene que su tarea principal es formar ciudadanos capaces de obedecer. En democracia, recuerda, se gobierna por poco tiempo, pero se es gobernado casi toda la vida. Por eso el saber más bello y más útil es saber obedecer, incluso a magistrados inferiores en riqueza o prestigio. Despreciarlos equivale a destruir no solo su dignidad personal, sino la del Estado mismo. Un gran actor, así haciendo como la comparación, la analogía de un teatro, nos dice Plutarco, acepta humildemente obedecer a un intérprete secundario cuando el papel lo exige. En cambio, en la vida política, el rico y famoso suele humillar al magistrado pobre. Para Plutarco, esta inversión es absurda y es dañina. El ejemplo espartano lo ilustra con claridad. Los reyes se levantaban ante los éforos y los ciudadanos acudían corriendo cuando eran convocados, orgullosos de honrar a la magistratura. No se trataba de ningún tipo de servilismo, sino de reconocimiento activo de la autoridad pública. A veces es más glorioso dar honores que recibirlos. Para un hombre influyente, escoltar a un magistrado, saludarlo primero o cederle el lugar central, no disminuye su prestigio. Al contrario, lo aumenta, porque ese honor se proyecta sobre el Estado entero. Ser escoltado genera envidia, escoltar genera afecto. Así, cuando un ciudadano poderoso se muestra respetuoso ante la puerta del magistrado o lo honra públicamente, engrandece la institución sin perder nada de su propia dignidad. Vamos ahora con la moderación en el trato. Plutarco considera propiamente democrático saber tolerar la ira y el insulto de un magistrado, recordándose a uno mismo que la ofensa no recae sobre la persona privada, sino sobre la dignidad del cargo que el otro ejerce.
De ahí que aconseje aplazar la venganza, o bien el magistrado será castigado cuando deje el cargo, o bien la espera servirá para calmar la cólera propia. En ambos casos la contención resulta más útil y más noble que la reacción inmediata. Al mismo tiempo, el verdadero hombre de Estado no debe desentenderse del bien común cuando otros ocupan las magistraturas. Debe competir con ellos, no por ambición, sino por celo público, en previsión y preocupación por la ciudad. Si quienes gobiernan son capaces, hay que orientarlos y permitirles llevar a término las decisiones justas, compartiendo con ellos la reputación de bienhechores. Pero si muestran negligencia o indecisión, el político responsable no puede refugiarse en la excusa de que otro está al mando. Debe presentarse ante el pueblo y actuar, porque la ley reconoce como verdadero gobernante a quien sabe lo que conviene y se atreve a hacerlo. La autoridad nace del conocimiento y de la acción justa, no de un título. Insiste, sin embargo, Plutarco en que estas intervenciones extraordinarias solo se justifican por necesidad grave o por una empresa verdaderamente gloriosa. La necesidad puede servir de defensa frente a una acusación, la grandeza del resultado, de consuelo frente al peligro. En cambio, innovar por capricho o por afán de protagonismo solo genera sospecha. En lo relativo al trato con el pueblo, Plutarco se distancia del cinismo de los tiranos que justifican pequeñas injusticias para alcanzar grandes fines. Fíjense lo adelantado que está Plutarco aquí, o sea, esto es lo que se le atribuía a Maquiavelo, esto de que el fin justifica los medios. Se le atribuye porque Maquiavelo nunca lo dijo, esto es una frase de Napoleón Bonaparte, leyendo y malinterpretando a Maquiavelo. Pero si se fijan, aquí lo tiene Plutarco, ¿no? La política legítima no se funda en la injusticia, sino en la concesión prudente. El gobernante demasiado rígido que nunca cede ni transige, acostumbra al pueblo a la resistencia obstinada. Por el contrario, el que sabe aflojar en lo secundario, conserva autoridad para imponerse en lo fundamental. Participar con moderación en fiestas, espectáculos y celebraciones, o fingir no advertir faltas leves, mantiene eficaz la palabra severa cuando llega el momento de corregir lo grave. Estas concesiones, sin embargo, tienen límites claros. El hombre de Estado no debe permitir abusos, confiscaciones injustas, ni atropellos a ciudadanos o extranjeros, ni tolerar la dilapidación del erario. Frente a tales excesos, debe recurrir sin descanso a la persuasión, la enseñanza, y cuando sea necesario a la intimidación legítima, evitando que el pueblo sea dominado por demagogos que fomentan apetitos destructivos. En cambio, cuando se trata de una celebración tradicional, de un culto religioso, de una ayuda moderada y benéfica, conviene permitir que el pueblo goce de libertad y abundancia. Para ello se fortalece entonces la concordia. Vamos con la prudencia, la cooperación y la pureza moral en la acción política. Cuando el pueblo se inclina hacia proyectos peligrosos o inconvenientes, no siempre es posible o prudente oponerse de manera frontal, y el buen gobernante debe saber reconducir esas inclinaciones mediante rodeos legítimos, sin humillación ni ruptura abierta. Así actuó Démades, quien teniendo a su cargo las finanzas de Atenas, desvió el entusiasmo popular que exigía enviar trirremes en ayuda de los rebeldes contra Alejandro Magno, recordándoles que el dinero disponible estaba reservado para una distribución festiva en las antetesterías. Si preferían la guerra, deberían costearla ellos mismos. Al anteponer un beneficio inmediato y tangible, logró que el pueblo desistiera, disipando al mismo tiempo las acusaciones contra Alejandro. Del mismo modo, Foción, ante una orden inoportuna de invadir Beocia, recurrió a una estrategia pedagógica. Convocó a todos los ciudadanos, desde los éfebos hasta los ancianos de 60 años, y al ver la protesta de los mayores, declaró que él mismo con 80 años marcharía al frente. Así neutralizó la medida sin desobedecerla abiertamente. Plutarco extrae de estos dos ejemplos una regla general. Las propuestas perjudiciales deben ser truncadas implicando a quienes las promueven, de modo que o bien abandonen la iniciativa, quedando claro que fueron ellos quienes la dejaron caer, o bien compartan sus cargas y dificultades. Este principio se aplica tanto a embajadas inoportunas como a construcciones inútiles o litigios inconvenientes. Cuando, por el contrario, se trata de empresas necesarias y grandes, el político debe escoger colaboradores con criterio, los más capaces entre los amigos o los más apacibles entre los capaces, evitando a los pendencieros. Además debe conocerse a sí mismo y elegir para cada tarea a quien lo supere allí donde él es inferior. Por eso Diomedes eligió a Odiseo para la misión nocturna de espionaje en Troya. Pelópidas se apoyó en Epaminondas.
Nicias escogió a Lámaco para suplir su falta de vigor físico. La política entonces eficaz, sugiere Plutarco, no es la acumulación de talentos iguales, sino la armonía de capacidades diversas como un cuerpo con múltiples miembros guiados por una sola mente. La tribuna política es presentada entonces como un santuario común de Zeus, consejero, Temis y Dike. Por ello, quien sube a ella debe despojarse del amor al dinero, comparado con hierro oxidado y enfermizo para el alma. El afán de lucro en la política convierte al gobernante en sacrílego, traidor y corrupto, ladrón de santuarios, falso testigo, juez perjuro y magistrado impuro. Vamos con el verdadero y el verdadero honor y el prestigio político. El afán de honores, que parece a primera vista más noble que la codicia material, en realidad puede causar calamidades iguales o mayores. A diferencia del deseo de riqueza, el deseo de honores suele anidar en los caracteres más fuertes, audaces y activos, y se vuelve especialmente peligroso cuando la multitud, con aplausos y exaltación, lo empuja hasta hacerlo incontrolable. Siguiendo a Platón, Plutarco recuerda que así como a los jóvenes se les debe enseñar desde la infancia que no pueden poseer oro porque ya lo llevan fundido en el alma como virtud, del mismo modo el político debe comprender que existe un honor interior puro y corruptible, que no depende de estatuas, bronce ni esculturas. Los honores materiales, las estatuas, las imágenes y los monumentos, no celebran tanto al homenajeado como al artista que los ejecuta, como ocurre con otras obras célebres como el Doríforo de Policleto o el Trompeta de Epígono. Por ello Catón el Viejo rehusó que se erigiera una estatua en su honor, afirmando que él preferiría que se preguntara por qué no tenían antes que por qué la tenía. Los honores excesivos despiertan envidia y resentimiento. El pueblo siente gratitud hacia quien los rehúsa, pero considera gravosos a quienes los aceptan, como si exigieran cargos públicos a modo de compensación. Así, quien evita el tesoro público pero ambiciona privilegios como la proedría o el pritaneo, se hunde igualmente en el descrédito. El mejor político es, por lo tanto, el que no desea los honores, y si no puede rechazarlos, acepta solo símbolos modestos como una inscripción, un decreto o una rama vegetal, al modo de los premios sagrados de los juegos panhelénicos. En esta línea se inscribe Epiménides, que tras purificar Atenas, aceptó únicamente una rama del olivo sagrado de la Acrópolis. Otros ejemplos refuerzan esta ética de la mesura. Anaxágoras pidió como único honor que el día de su muerte los niños no asistieran a la escuela. Pitaco de Mitilene tomó de la tierra conquistada solo lo que alcanzó con un tiro de jabalina, y el romano Horacio Cocles delimitó su recompensa con el arado. Estos honores, al no ser pago, sino símbolo, perduran en la memoria. Lo contrario ocurrió con las estatuas de Demetrio, de Falero y Démades, destruidas o fundidas por el odio popular precisamente por su exceso. Plutarco amplía luego el concepto de honor, apoyándose en Empédocles, para señalar que el verdadero prestigio no consiste en títulos ni monumentos, sino en un buen talante y la disposición favorable además del pueblo, porque el político no debe despreciar la gloria ni el aprecio público, contra la tesis de Demócrito, pues así como los cazadores y criadores valoran la docilidad de perros y caballos, el gobernante necesita la confianza espontánea de los ciudadanos. A diferencia de los animales, al ser humano no se le gobierna con frenos y humo, sino con confianza fundada en la nobleza de ánimo y la justicia. Por eso Demóstenes afirmó con razón que la desconfianza protege a las ciudades frente a los tiranos. La confianza es la parte del alma más fácil de ganar y por lo tanto la más peligrosa si se traiciona. La inutilidad profética de Casandra, condenada a no ser creída, contrasta con el provecho que obtuvieron las ciudades gobernadas por hombres prestigiosos como Arquita de Tarento o Bato de Cirene, cuya autoridad moral facilitaba el acceso a los asuntos públicos. Ese prestigio, unido a la virtud, se convierte en un arma contra los calumniadores, como una madre que espanta las moscas del niño dormido. Eleva al plebeyo frente al noble, al pobre frente al rico, y da fuerza política a quien carece de poder formal. La historia confirma este contraste. La familia de Dionisio II fue asesinada y ultrajada por el odio popular. En cambio, Menandro I recibió honras disputadas entre ciudades que se repartieron sus cenizas. Del mismo modo, los agrigentinos prohibieron el color de los tiranos de Falaris,
mientras que los persas, por amor a Ciro el Grande, llegaron a admirar incluso la forma de su nariz. Vamos con la virtud como fundamento del amor político y la verdadera autoridad. El amor más fuerte y más divino que puede darse en una ciudad es el que el pueblo siente por un hombre a causa de su virtud. Este amor político, nacido del carácter de la justicia y del buen juicio, se opone radicalmente a los llamados honores que proceden de espectáculos teatrales, repartos de dinero o juegos sangrientos, los cuales no son más que halagos propios de cortesanas, efímeros inconstantes y comprados con donativos. En ese sentido, Plutarco recuerda la máxima atribuida por la tradición a los sabios antiguos, según la cual el primero que corrompió al pueblo fue quien causó su ruina, pues el pueblo pierde su verdadero poder cuando se deja vencer por sobornos. Pero añade una observación decisiva: también los corruptores se arruinan a sí mismos, ya que al comprar prestigio con grandes dispendios hacen al pueblo audaz y dominante, convencido de que puede otorgar o retirar a su antojo aquello que considera valioso. Sin embargo, esta crítica no implica mezquindad ni avaricia. Plutarco distingue cuidadosamente entre la corrupción del favor popular y la liberalidad legítima. Cuando hay prosperidad, es peor para un rico no dar nada que para un pobre verse forzado a recurrir al erario, pues lo primero se interpreta como desprecio y lo segundo como necesidad. Las donaciones, por ello, deben hacerse sin exigir contrapartida y en ocasiones nobles, preferentemente vinculadas al culto divino, ya que el pueblo rechaza su piedad al ver que quienes estima como grandes rivalizan en honrar a los dioses. Plutarco evoca a Platón, quien suprimió de la educación juvenil los modos musicales lidio y jonio por excitar las partes plañideras o licenciosas del alma. Del mismo modo, el político debe desterrar liberalidades que fomenten lo sanguinario, lo obsceno, lo vulgar, y orientar los gastos hacia fines útiles, nobles o al menos placenteros sin violencia ni daño. Cuando los recursos son escasos, no hay nada innoble en reconocer la pobreza. Es preferible permitir que los ricos asuman las liberalidades antes que endeudarse vergonzosamente para sostener liturgias públicas. Aquí Plutarco ofrece ejemplos paradigmáticos. Foción, increpado para dar un donativo, respondió que se avergonzaría de hacerlo sin antes pagar a su acreedor Calicles. Lámaco anotaba incluso el coste de su calzado y su manta en las cuentas públicas. Y el desconocido Hermón rehusó el cargo por pobreza, siendo sostenido con una modesta asignación por los tesalios. De ello concluye Plutarco que la influencia política no depende del gasto, sino de la virtud, la libertad de palabra y la confianza que inspira el carácter. El retrato del verdadero hombre de Estado es que no es arrogante, ni áspero, ni prudente hasta la rigidez. Se acerca a los conciudadanos con afabilidad, mantiene su casa abierta como un puerto para los necesitados, comparte el dolor de quienes fracasan y la alegría de los que triunfan. Evita la ostentación, vive como la mayoría, educa a sus hijos con sobriedad y no se separa del pueblo por el lujo ni por el séquito. La política no es para él un pasatiempo ni una función ocasional, sino un modo de vida, una ocupación constante orientada al bien común. Frente a este modelo, Plutarco entonces contrapone la gloria falsa que nace de teatros, cocinas y espectáculos de gladiadores que tienen una gloria que muere en los escenarios y los juegos, carente de toda dignidad. Por eso, aunque los aduladores llamen a unos coregos, a otros organizadores de banquetes o unos gimnasiarcos, el pueblo acaba reconociendo como verdaderos gobernantes a los hombres de virtud. Así como en los banquetes atenienses, aunque Calias o Alcibíades corrieran con los gastos, era Sócrates a quien todos escuchaban. Del mismo modo, en las ciudades sanas, los que gobiernan son Epaminondas, Arístides o Lisandro, y no quienes deslumbran con gasto y espectáculo. Vamos con la concordia civil como fin supremo de la política. Todas las demás habilidades del gobernante, la elocuencia, la prudencia, la liberalidad e incluso el prestigio, quedan subordinadas a este fin, a la concordia. Así como los apicultores juzgan sana la colmena más ruidosa, el verdadero cuidador del enjambre racional de ciudadanos debe considerar la mansedumbre y la tranquilidad del pueblo como signos de felicidad política. Desde este criterio se interroga con asombro por una famosa ley de Solón, según la cual perdía sus derechos el ciudadano que, en una sedición, no tomaba partido por ninguno de los bandos.
Frente a esta prescripción, Plutarco propone una neutralidad activa, no indiferente, sino que orientada siempre al bien común. Claro, porque esto lo va a explicar con una analogía médica. En un cuerpo enfermo, la curación no procede de las partes afectadas, sino cuando las zonas sanas resisten y absorben la corrupción. Del mismo modo, en una disensión no mortal, la parte sensata de la ciudad debe mezclarse, convivir y resistir para que su bien se difunda y sane al conjunto. Pero cuando la perturbación es total, la ciudad solo se salva, si acaso, por una coacción externa que la obliga a recuperar la sensatez. Sin embargo, Plutarco advierte contra una falsa imperturbabilidad. No es virtud permanecer al margen de la ciudad en crisis, cantando la propia tranquilidad y despreciando la locura ajena. Claro, porque en una sedición, el político debe calzarse el coturno de Terámenes. ¿Qué quiere decir esto? Que lo dice Jenofonte en las Helénicas. Tratar con ambos bandos sin identificarse con ninguno, apareciendo no como cómplice de la injusticia, sino como amigo de todos y compañero del sufrimiento común. De aquí entonces Plutarco expone una tesis. La mayor tarea del hombre de Estado es impedir que surjan las sediciones. De los grandes bienes de las ciudades, la paz, la libertad, la prosperidad, la abundancia y la concordia, muchos ya no dependen del político. La paz está garantizada por la dominación imperial, la libertad es la que permiten los gobernantes superiores y la fertilidad y la salud dependen de los dioses, como recuerda el mismo Hesíodo en el trabajo de los días, que las mujeres den a luz hijos semejantes a sus padres. Así solo queda plenamente en manos del político un bien decisivo, la concordia y la amistad cívica, la eliminación de discordias, odios y enemistades. Plutarco describe esto del método de la forma siguiente: acercarse primero a la parte que se cree más agraviada, compartir su indignación para apaciguarla y mostrar luego que quienes renuncian a la violencia son superiores en carácter y magnanimidad, ganando más con pequeñas concesiones que con victorias brutales. Grecia es débil y no hay ya premio alguno por el que valga la pena combatir. ¿Qué poder es aquel?, se pregunta Plutarco. ¿Qué poder es aquel que un simple edicto del procónsul puede anular o transferir? Incluso si perdura, carece de valor auténtico. Claro, las grandes sediciones no hacen siempre rivalidades políticas, sino con frecuencia de conflictos privados mal curados, como un incendio que se origina en una lámpara descuidada. Plutarco recuerda esto con un ejemplo: la revolución de Delfos, surgida de un conflicto matrimonial y sacrílego. Claro, porque la sedición de Siracusa, provocada por una cadena de agravios personales, y el odio privado de Pardalas contra Tirreno, que casi destruye a Sardes, son todo ejemplos de esto. De ahí la obligación del político de intervenir tempranamente en disputas privadas, evitando que los pequeños males se transformen en catástrofes públicas. Plutarco evoca una máxima atribuida a Catón el Viejo: si se tiene cuidado, lo grande se hace pequeño y lo pequeño se reduce a nada. El medio más eficaz para ello no es la coacción, sino la medicación serena y persuasiva. Presentarse como árbitro imparcial, ceñirse a las causas iniciales del conflicto y no añadir injurias, amenazas ni pasiones. Así como los luchadores usan guantes para evitar daños irreparables, también en los juicios y disputas cívicas debe amortiguarse el golpe de las palabras para que el conflicto no se vuelva incurable. Y así, muchachos, finalmente terminamos esta obra de las Moralias, consejos políticos. La verdad es que es un tremendo manual para todo tipo de político, ¿ah? Y de todas las épocas, ¿no? De todas las épocas, incluyendo hasta hoy. Ya he dado algunos ejemplos de aquello, ¿no? Pero llama la atención, muchachos, porque imagínense, todos los problemas que describe Plutarco son casi todos los problemas que existen ahora. O sea, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿Acaso no se ha aprendido
de todas estas magnas obras, no solo de Plutarco, de Platón, Aristóteles, Solón, Licurgo, cómo no se ha aprendido de todas estas experiencias, se vuelven a cometer los mismos errores, no con los mismos nombres, pero sí con los mismos hechos. Entonces uno dice, pero caramba, tenemos a Plutarco, Consejos Políticos, una obra enorme, imagínense, estamos en 1 hora 40 hablando, y son cosas que se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. Pero a pesar de eso, a pesar de que usted pueda ver todo negro, y yo también, en verdad, siempre, 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 siempre hay excepciones. Hay excepciones, y ahí la muestra Plutarco también. De hecho, como ustedes saben, nosotros vamos a ver después las vidas paralelas, donde vamos a ver que todo esto de las morales se pone en práctica con grandes hombres de la antigüedad. Entonces, hay esperanza, muchachos. Hay esperanza de que los hombres, de que aquellos hombres que incluso recurren a cuestiones enteramente reprochables, se iluminen y vuelvan a conducirse en un camino de decencia. ¿Ah? Así como hay unos que también comienzan, digamos, hay personas que comienzan muy bien una carrera política, luego caen, estrepitosamente caen, ya no pueden caer más y suben. Y hay otras personas que empiezan muy mal y terminan bien. O sea, hay de todo con respecto a la política. Uno tiene que tener mucho ojo por quién está votando. Puede ser peligroso incluso a veces que uno no sepa del todo qué está pasando. ¿Mm? Y usted me podría decir, pero oiga, pero uno puede votar por alguien que se hace el bueno y después resulta que es terrible. ¿Ah? Resulta que es terrible y yo me arrepiento de ese voto. Pero ¿qué más podía hacer usted? ¿Qué más podía hacer usted si uno tiene que confiar? En primer lugar, uno tiene que confiar en la gente, tiene que confiar en el político que, digamos, le llame más la atención. Uno no puede vivir de la desconfianza a priori, ¿ya? Porque si nosotros vamos a priori desconfiando de todos, ningún tipo de sociedad, ningún tipo de comunidad, ningún tipo de familia, ningún tipo de nada podría armarse. Ningún tipo de contrato podría concretarse. Usted no podría ir a... Si usted está con la desconfianza a priori, mejor no salga de su casa. No podría comprar el pan. Uno tiene que creer primero en la gente. Tiene que creer primero. Podrá tener sus objeciones, podrá tener sus dudas después, pero no a priori. Si estamos a priori, entonces caeríamos en un verdadero absurdo. Ahora, claro, hay antecedentes, hay señales, hay elementos que me permitirían a mí desconfiar de una persona. Por supuesto que sí. Y ahí es que esta obra de Plutarco nos sirve, porque Plutarco nos está diciendo, miren, aquí hay un político, y lo dice con nombre y apellido, aquí hay un político que ha hecho las cosas como corresponde, y este otro lamentablemente no. Pero en ciertas situaciones este sí lo ha hecho bien. Para eso nos sirve entonces este tratado de Plutarco, que siempre es modélico, o sea, nos enseña qué es la virtud y después nos muestra un modelo de virtud. ¿Qué mejor que Plutarco? Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp de la comunidad para que discutamos este y otros temas, y además también para que se entere de las últimas novedades. Todo esto está en los links que están debajo de cada video. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici,
Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Camarillo Hernández, el Chico Tesla, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias, muchachos, por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.